Vamos a compartir de la palabra del Señor en esta noche. Te pido, Luz, si podés ir poniendo la otra diapositiva. Y vamos a comenzar a hablar en esta oportunidad acerca de lo siguiente. Acerca de los negocios de familia. No sé cuántos de ustedes tienen un negocio relacionado con lo familiar que haya nacido o que hoy en este momento, en este tiempo, funcione como un negocio familiar. Tal vez puede ser un emprendimiento, tal vez puede ser una empresa, pero es interesante algunas de las cosas que a veces pueden llegar a suceder dentro de un negocio familiar, ¿no? Y vamos a tratar de hablar un poco acerca de esto y de allí partir para ver también cómo podemos nosotros llevarlo a nuestra vida espiritual. Los negocios familiares es un mundo bastante interesante. Yo hace varios meses atrás, si no recuerdo mal, ya un par de años atrás, le compartí sobre unas encuestas y estudios que se habían realizado acá en Argentina, y teniendo en cuenta algunas empresas argentinas y teniendo en cuenta también algunas empresas familiares en el mundo. Y hay una estadística, en este caso hoy no le traje el detalle, tan solamente recuerdo y le traigo a la memoria de lo que habíamos compartido. Hay una estadística que dice que aproximadamente el 80% de las empresas familiares, se funden en la segunda generación. O sea, alguien un padre que fundó una empresa, ¿sí? Y cuando pasa a la segunda generación a los hijos, algo sucede, pueden ser problemas de familia, pueden ser problemas de otro índole, cualquiera que sea, pero una de las cosas que sucede es que en la segunda generación casi el 80% de las empresas familiares desaparecen. Se trasladan a otros, se venden, se dividen, pero en la segunda generación sucede eso. De las que sobreviven, de ese 20% que sobreviven, se cree que el 90% desaparece en la tercera generación. O sea que el 10% de lo que sobrevivió es lo que llega a una tercera generación por todas las implicaciones que puede llegar a haber. Y esto con historias pasadas, ¿no? Tenemos nosotros acá en la ciudad de Crespo, nosotros conocemos empresas que son o están relacionadas con un apellido, con una familia, y tal vez algunas de ellas pueden entrar dentro de esta característica o no. Algunas permanecen en el tiempo y generación tras generación, y otras van sufriendo alguna que otra situación a medida que van avanzando. Y esto creo que tiene que ver con que a veces es difícil entender el rol de cada uno cuando compartimos algo tan importante como lo es a veces una empresa familiar. Y sucede que a veces hay alguien que no entiende cuál es su rol, si soy el dueño, si soy empleado, si tengo partes, si no tengo partes, si me corresponde o no. Y a veces en esos conflictos, sin resolverse, es que surgen estas complicaciones. Y no le digo que nos vaya a pasar a nosotros, porque sé que varios de ustedes están llevando adelante una empresa familiar. No quiere decir que tenemos el futuro ya dicho, no, sino que si tomamos los recaudos necesarios y con la ayuda del Señor, sobre todo metiéndolo a Él dentro de nuestros negocios, podemos ver cómo eso va a perdurar a lo largo de las generaciones, ¿sí? Incluso ser testimonio de que se puede todo esto. Pero yendo a la práctica, usted también sabe que no es fácil llevarnos entre familia, y menos cuando hablamos de números. Hay que aprender a poner esas cosas en su lugar. No es fácil trabajar con papá. ¿A cuántos le tocó trabajar con papá? ¿O con mamá? A mí me tocaba cada verano ir a changuear con mi padre, que es mayormente la actividad que él se dedica, a hacer albañilería, pintura, lo que sale, y los veranos me tocaba acompañarlo. Y no es fácil trabajar con papá. Porque no sé qué les pasa a los padres, y especialmente a los padres albañiles, que yo quisiera, y como dijo el hijo pródigo, que me trate como uno de sus empleados, pero no te tratan como un empleado, te tratan como hijo, y que es raro eso. Entonces una de las cosas que pasa es que uno termina siendo el pibe de lo mandado, ¿sí? Y aun cuando había varios empleados, ¿quiénes tenían que hacer los mandados? Yo prefería cargar la arena, llevar la arena y todo lo demás, antes que tener que hacerme el camino aburrido de ir a buscar los 100 de paletas y todo lo demás. Siempre los mandados eran para mí. Y mucho medio no me gustaba. Y esto le digo las cosas risueñas, y piense, y usted debe saber las cosas difíciles que deben ser trabajar también con nuestros padres. Un día cambié y probé y me fui a trabajar ya era mi suegro en ese momento. No estaba casado con Guada, pero ya era mi novia. Me fui a trabajar con mi suegro un
verano. Y la cosa venía bien, me trataba como empleado como yo quería. Sabía cuál era mi paga, algo de lo que no tenía muy en claro con mi papá, porque cuando uno trabaja con el padre, ¿cuál es mi paga? El número no está a veces bien definido, es de la familia, es de todos, y no es de nadie al mismo tiempo. Ya con mi suegro era un poco más las cosas, pero se ve que en algún momento me tomó más confianza o me empezó a tomar cariño de hijo y empecé a hacer los mandados del suegro también. Así que bueno, no es tan fácil a veces trabajar con la familia, pero no es imposible. El problema es que a veces esas malas experiencias que podemos llegar a tener en nuestra casa, en nuestro hogar, con lo que hemos vivido, con lo que has pasado, como siempre, y como lo mencionaba Guada también la semana pasada, hay una imagen que se va distorsionando y es la imagen que tenemos de Dios. Y en torno a eso a veces decimos, si trabajar en la empresa, en el negocio, trabajar con mi papá es complicado y tiene sus cosas, y si saldría algo mejor yo me iría, estamos ahí, a veces esas cosas que están ahí, que parece que podemos y no podemos. A veces cuando estamos en ese ida y vuelta, también una de las cosas que nos surge que trabajar con Dios también se vuelve algo medio raro. Lo vemos de lejos, lo vemos medio... no estamos del todo convencidos de meternos, ¿sí?, en lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Sí hay un deseo de Dios, y Él que sí es un buen padre, de que nosotros podamos participar de sus negocios y de que podamos llevar adelante el sueño de Él que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Vamos a buscar un pasaje, ¿sí? Lo tengo acá en pantalla, hoy le voy a simplificar un pasito, pero le animo a que se lo anote y que se lo lleve este pasaje también para seguir meditando y reflexionando en él. Hay una historia en el Nuevo Testamento. Jesús, más o menos adolescente, había ido a la ciudad de Jerusalén junto con sus padres a una de las tantas fiestas que los judíos suelen ir a la ciudad de Jerusalén, y mientras estaban regresando, de repente, en medio de toda la caravana de familia que volvía para su casa y toda la gente que se estaba yendo para el norte, porque ellos eran de Galilea, que estaba al norte, y la fiesta había sido en Jerusalén, ¿sí? Y cuando están volviendo de camino, dice, ¿y el pibe? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? ¿No se olvidó en algún momento a su hijo por ahí perdido? ¿No? ¿Y dónde está? Bueno, pobre José y María le pasó, no sé cómo habrá sido, qué se distrajeron, en qué momento se le filtró Jesús por ahí, capaz que ya desaparecía y aparecía en otro lado, era Dios, capaz que justamente se mandó alguna travesura divina, vaya uno a saber. La cuestión es que se dieron vuelta, no estaba. Y bueno, ¿dónde fue el último lugar donde más o menos tuvimos Jerusalén? Se fueron y se volvieron hasta que lo encontraron, y lo encontraron en el templo. A Jesús discutiendo, entablando conversaciones serias, ¿sí?, interesantes, intensas, atractivas también. Por eso es que él estaba ahí, las personas con las que compartía también estaban atentos a lo que Jesús tenía para decir o no, siendo aún adolescente. Entonces, cuando sus padres lo encontraron, dice el texto, se sorprendieron y su madre le dijo a Jesús, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Si siempre tenemos algo para decirle a nuestros hijos de ¿en qué te metiste? ¿Qué hiciste? No pensás en lo que me puede pasar a mí. Y todas las cosas que a veces decimos o hemos escuchado en algún momento. Sí, pobre el susto que se pegó esta mujer como para no preguntarle ¿dónde andabas? ¿Dónde estabas metido? ¿Sí? Entonces te estábamos buscando. La respuesta de Jesús es interesante. Y de acá vamos a partir en esta noche. Él les respondió, ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre? Y ya lo vemos a un Jesús empezando a manifestar el propósito por el cual Él estaba en la tierra. Y si bien había conciencia en sus padres de quién era el hijo que estaban criando, llegó el momento de que se le empezaba a ellos a escapar de las manos en algunas cosas porque estaba empezando a aflorar el propósito divino en la vida de Jesús y en la vida de Cristo. Y me gusta mucho esta frase, es necesario que me empiece a ocupar de los negocios de mi Padre. ¿Y sabe qué? Usted, yo y cada uno de nosotros, siendo hijos de Dios, también es el momento, llega la hora, o hay una invitación a que también podamos empezar a
ocuparnos de los negocios de Dios. Dios nos quiere hacer parte de su empresa. Dios nos quiere hacer parte de lo que Él está haciendo. Dios quiere hacernos parte de aquello que tiene preparado desde antes de la fundación del mundo, y ahora vamos a ir un poquito más a eso. Pero también cada uno de nosotros estamos y vamos a seguir siendo desafiados por Dios una y otra vez. Él va a insistir con nosotros para que también podamos empezar a ocuparnos de los negocios de nuestro Padre. Algunos ya venimos en el negocio del Señor, en su empresa hace mucho tiempo. Muchos de nosotros estamos sirviendo al Señor de alguna u otra forma, pero le animo a que sigamos pensando nosotros y cómo es esto o de qué se trata, qué significa tener que ocuparme de los negocios del Señor. Y había algo un poco más claro en la vida de Jesús, ya había algunas cuestiones bien proféticas y marcadas. Algunas de esas cosas María y José las conocían, las habían escuchado cuando se les anunció la llegada de Jesús y también conocían lo que la palabra en el Antiguo Testamento decía, pero a nosotros a veces se nos vuelve un poco más difuso y creo que también tenemos que seguir preguntándonos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Que un poco esto tiene que ver con ocuparme de los negocios de Dios, significa entender lo que Dios quiere que yo haga, entender lo que Dios quiere que yo conozca. Y a veces esta palabra es tan fácil de decirla y nos genera a veces tanta incertidumbre, incluso a veces nos frustra hablar de la voluntad de Dios, porque es un concepto a veces tan elevado, tan distante, tan importante, que nos sentimos un poco lejos de todo esto. Y al final, en vez de volverse algo que podemos vivir, parece algo que nunca vamos a encontrarle un poco de claridad. Entonces, tratando de encontrar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, primero, antes de eso, de saber qué es lo que Dios quiere de mí, yo le animo a que nos preguntemos, ¿y qué es lo que Dios está haciendo? ¿De qué se trata la empresa de Dios? ¿De qué se trata el negocio de Dios? Si Él quiere que yo me meta ahí, ¿qué es lo que tengo que ir a hacer? En nuestras familias, para algunos que trabajan en una empresa familiar, más o menos saben de qué se trata su empresa. La actividad principal es el campo, es este negocio, es este mercado, es esto, aquello, y más o menos sabemos qué es lo que podemos llegar a hacer dentro de ese ambiente. Y sé que si, mi familia trabaja del campo y estoy viendo eso como un norte a seguir, y sé que voy a tener que empezar a aprender algo acerca de agronomía, algo acerca de lo que es las máquinas, algo de lo que es de eso, y tal vez pueda en alguna de las cositas ocuparme. O incluso tal vez los números que me gustan y necesitamos en la familia, un contador para que nos solucione ese problema, y genial, y vamos viendo y nos va orientando eso para ver qué lugarcito ocupo dentro de la familia. Y lo mismo nos pasa con el Señor. Para saber qué lugar podemos encontrar, ¿qué está haciendo Dios? ¿Cuál es el negocio de Dios? ¿Qué es lo que fabrica la empresa de Dios? ¿Qué es lo que produce? Vamos a ver 2 versículos. El primero tiene que ver con nosotros, con volver a resaltar esta idea de la voluntad de Dios, ¿no? Nosotros somos hechura suya, dice Efesios 2:10. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, o sea que tenemos marcado un destino para participar en la empresa del Padre, los cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. O sea, esto nos vuelve a mencionar otra vez, tenemos un destino de poder participar de la empresa de Dios, y yo le voy a poner un condicional, que este es mío, no es de Dios, si queremos. Porque la invitación de Dios siempre va a estar y su intención Él la va a tener para invitarnos siempre y ofrecernos un puestito. A veces estamos nosotros ahí y que está bien, ¿sí? Está bien, a veces lo demoramos, a veces decimos no, esto y después volvemos a ver si me dan un lugarcito en la familia. Pero lo podemos decir, pero más allá de que si nosotros estamos o no, el lugar está disponible. Él ya preparó desde antemano un montón de cosas para que nosotros podamos vivir dentro de ellas. Eso en cuanto a nosotros. Pero Dios, ¿qué está haciendo? ¿Pero de qué se trata la empresa de Dios? ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer en medio de nuestra realidad? Y 2 Corintios capítulo 4, en este pequeño versículo, Pablo hace una especie de reduccionismo, ¿sí? De simplificar algo tan grande y lo pone en palabras un poco más atractivas o más simples para cada uno de nosotros y de las cuales podemos partir. Y dice Pablo, esto quiere decir que en Cristo
el que hizo el evento crucial en la empresa, el que marcó el antes y el después, y a partir de ahí todo empieza a cobrar sentido, lo previo y lo posterior, porque no inicia la obra del Señor con Jesús solamente. Hay mucha preparación previa y muchos que han participado previamente para que lo que inició luego Cristo también continúe, y es donde nosotros hoy podemos participar. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarle en cuenta sus pecados, y a nosotros nos encargó ¿qué cosa? El mensaje de la reconciliación. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está tratando de hacer Dios? La primera partecita. Sí, o sea, esa partecita tiene que ver con lo nuestro, con lo que hizo en nosotros, pero después al medio entonces nos dice, ¿qué es lo que estaba haciendo? O lo que está haciendo, reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Dios está haciendo esto. Nosotros nos hemos alejado de Él y Dios, su intención, está empeñado, que tiene que ver con esto, está comprometido, su anhelo, y para esto Él trabaja y nos quiere a nosotros también sumar a su obra para que el mundo se pueda seguir reconciliando con Él. Y en un momento nosotros no estábamos, no éramos parte. Y gracias a que alguien había entendido que podía ser un instrumento en las manos de Dios, nosotros tuvimos la oportunidad de también reconciliarnos con Él. Porque no nacimos dentro. Porque nacimos también lejos. Porque no lo conocíamos y en algún momento lo pudimos hacer. En algún momento nos reconciliamos con Dios. Y ahora empezamos a entender, de esto se trata. Lo que Dios está haciendo no es amigarse solamente conmigo. El propósito de Dios no soy yo solamente, que a veces lo dejamos ahí. A veces decimos, qué lindo, Dios me quería bendecir a mí. Todo lo que hizo Dios en la historia y lo va a hacer es para mí. No. Yo soy partecita chiquitita de eso. Y dentro de eso tengo que entender y recordar que lo que Dios está haciendo es reconciliar al mundo con Él mismo. Y dentro de eso entré yo en la bolsa en algún momento porque también estaba perdido y fui hallado. También estaba lejos y Él me acercó. También no tenía rumbo ni dirección y Él me empieza a encaminar, ¿sí? Pero lo que Dios está haciendo es esto. Y si lo podemos poner en palabras aún más sencillas totalmente, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Dios está salvando al mundo. Dios está salvando su creación. Dios está empeñado en esto. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para que podamos tener nosotros el cuadrito del pesebre de Navidad y armarlo todos los 25 y celebrarlo? ¿Para eso es la hora de Jesús? No terminó con ello, y qué lindo el pesebre y genial, y vamos a seguir armándolo todo, pero no vino Jesús para que tengamos un cuadrito ahí, o para que luego tengamos una crucecita o un pescadito para pegar en el auto cada tanto, por las dudas. Algunos cuelgan pata de conejo, otros ponemos pescadito, por las dudas. Pero no termina ahí, sino que lo que Dios sigue haciendo y va a seguir en esta empresa es salvando gente, salvando al perdido. Y esto lo vamos a ver una y otra vez en distintas partes de la Biblia. Y lo podemos ver más complicado, más sencillo, pero está esa idea. Y Pedro, el apóstol Pedro también nos dice, estábamos en la oscuridad y Él nos rescató, nos dio luz para que nosotros ahora también podamos hacerlo con los demás. Entonces, Dios está salvando gente. Y ¿sabe? Entonces, ¿cuál será nuestra parte? O mejor dicho, ¿de qué se va a tratar también el lugar donde vamos a ir a parar? La empresa de Dios no vende autos. No. La empresa de Dios no está trabajando en el campo. La empresa de Dios no tiene un mayorista. ¿Sí? La empresa de Dios, ¿qué está haciendo? Está salvando gente, y como me quiere ahí, dentro de esa gran
voluntad de Dios o lo general, lo que nos involucra a todos, nosotros también, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Salvar gente. Salvar al mundo. No se asuste. No vamos a poder nosotros salvar a todo el mundo. Somos finitos también, tenemos límites. Dios lo está haciendo. Y Dios lo va a lograr. Ya está todo dicho, ya está todo cantado. Tenemos el diario de ayer y el de mañana. Eso es maravilloso, ya está. ¿Sí? Y en medio de todo esto hay una participación de cada uno de nosotros. Nosotros no vamos a poder salvar a todo el mundo, pero sí tenemos que meternos en esta empresa, salvar gente, salvar al perdido. ¿Y sabe qué? Acá viene ahora algo que un poco tiene que ver con a empezar a pensar en cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es mi parte en todo esto? ¿Sí? ¿Cuál es mi lugar? Porque no todos vamos a hacer lo mismo dentro de la empresa de Dios. No todos vamos a hacer lo mismo dentro de esta empresa familiar. Porque en la empresa familiar no hacen todos los mismos. Si tienen una empresa de logística, no salen todos a repartir. ¿Sí? No salen todos a manejar. Hay uno que tiene que encargarse de los números, otro del encargo, otro de eso. Cada uno dentro de la empresa que saben lo que hacen, tienen un lugar específico. De la misma manera, nosotros que ahora sabemos o estamos recordando, porque a veces lo dejamos medio costadito y pensamos que la obra de Dios es otra. No, la obra de Dios la principal es esta, salvar juntos. Ahora que lo recordamos y lo traemos para mí, ahora entiendo que se trata de esto, recuerdo que se trata de esto, pero también tengo que empezar a ver ¿y cómo puedo yo sumarme dentro de todo lo que se puede hacer para que la gente se salve? Para que la gente, tomemos esta palabra que leímos hace rato, se reconcilie con Dios. Vuelva a mirar a Dios, aunque sea de costado y por un ratito, pero ¿sabe qué hay? Ahí nosotros tenemos un lugar. Y ahí nosotros tenemos cosas para aportar. Hoy hablábamos de los grupos pequeños y puede ser una herramienta en que yo puedo servir para que alguien se reconcilie con Dios. Para que alguien vuelva. Mi profesión, mi carrera, lo que yo tengo, lo que sé hacer. Usted sabe que eso puede ser una de las formas en las que podamos sumarle a la empresa lo necesario para que más gente se pueda salvar. Porque en este aspecto, y haciendo este juego de palabras con esta ilustración que estamos mencionando, hay un montón de maneras de salvar gente. Hay un montón de maneras de salvar gente. Así como el mayorista o quien trabaja en el mayorista tiene muchas formas de trabajar dentro del mayorista, desde repartiendo, desde llevando la contabilidad, desde haciendo las gestiones, desde haciendo un montón de cosas. ¿Y qué está haciendo? Vendiendo. ¿Sí? Así cada uno de nosotros tenemos un montón de lugarcitos o con cosas pequeñitas o grandes en las cuales también podemos ser parte de salvar gente. Tal vez llevamos adelante una hace mucho tiempo y la hemos puesto como la única forma, pero no necesariamente es la única forma. Ha funcionado, sigue funcionando y va a funcionar. Yo creo que sí, pero ¿es la única? No necesariamente es la única. ¿Y de qué le estoy hablando? De la iglesia, o mejor dicho, de la reunión, que reunión e iglesia no necesariamente son sinónimos. ¿Sí? A veces son dos cosas distintas. A veces hemos usado tan solamente una reunión para salvar gente. Abrimos puertas y el que por ahí cae, y bueno, si el mensaje justamente fue medio llevándolo a Jesús, por ahí lo que hemos hecho desde abrirle la puerta, desde acercarle una ayuda, desde la canción que se cantó, desde todo lo que se preparó, desde la luz que se prendió o desde lo que se filmó para que alguien escuche, todo eso seguramente fue funcionando, pero está dentro del ambiente de una reunión. Fíjese que en una reunión ya tenemos muchas cositas que podemos hacer. Dentro de una reunión nosotros podemos colaborar de muchas formas. Y le animo, si Dios le está haciendo algún llamado para servir dentro de lo que es el espacio de la reunión, porque usted cree que tiene cosas para sumar, también por favor compártamelas, porque necesitamos cada vez más personas que se involucren en todas las áreas de lo que tienen que ver con una reunión. Pero la empresa de Dios funciona tan solamente o está limitada a una reunión. No. Es una de las áreas de la empresa. ¿Cómo se dicen? Vi que las empresas tienen distintas también
secciones, no es la palabra sección, área, departamentos, ahí está, pueden ser departamentos, oficinas, así como también en nuestra nación tenemos ministerios, secretarías y todo lo demás. En una empresa a veces tenemos muchas partes y cuando empezamos a pensarlo de esta manera, cuando vemos el foco de lo que significa, o mejor dicho, tenemos presente que nuestra tarea es salvar gente, ahí puedo empezar a conectar lo que tengo con lo que Dios está esperando en el propósito general. ¿Y sabe qué? Nosotros podemos reconciliar gente con el Señor con lo poco que tenemos o con lo mucho. Porque hay muchas formas en las que podemos ayudar a que alguien vuelva con el Señor. Y nos tenemos que seguir preguntando, ¿y cuál es mi lugar? ¿Y qué es lo que puedo hacer? ¿Y qué es lo que puedo sumar? Y parta otra vez desde lo que tiene en su mano, ¿sí? Desde cuáles son sus gustos, desde cuáles son las cosas que le llaman la atención. A veces nos vamos lejos. Por favor, también tenga en cuenta algo. No solamente se trata de lo que a nosotros nos interesa, se trata del llamado que a veces Dios nos hace y Dios a veces nos está llamando a ocupar áreas y lugares que no nos resultan atractivos, pero si Dios llama, por favor, hágale caso también a esa voz. Pero si por ahí todavía es difusa o no fue tan desafiante el llamado de Dios, parta desde usted, desde lo que tiene, desde lo que sabe y decir, ¿y esto cómo puede ayudar a Dios? Hablo hasta por los codos, ¿cómo eso puede ayudar a salvar gente? Canto bien, ¿cómo eso puede ayudar a salvar gente? Sé algo de números, ¿cómo puedo con eso salvar gente? Me gusta escuchar a las personas. ¿Sí? Tengo esa paz para prestarle el oído a alguien y siempre me están buscando. ¿Cómo puedo conectar eso con salvar gente? Parta desde ahí, desde lo que ya tenemos. Desde las cosas que parecen más loables y desde las sencillas y simples también. Porque cuando empezamos a pensar desde ese lugar, todos tenemos algo por hacer. Todos tenemos algo por aportar. Todos tenemos algo que bendice. Aunque a veces pensamos que no, todos tenemos ya en nuestra mano algo que bendice. Y lo que bendice, lo que hace bien, lo puedo usar como un instrumento para que otro le pueda cambiar el día, para que otro pueda prestar atención, para que otro pueda empezar a decir, contame un poquitito más. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me hablas de esta manera? ¿Por qué me escuchaste cuando nadie me escuchó? Entonces, desde lo que tenemos, si no perdemos de vista que nuestro propósito es salvar gente, podemos usar lo que ya está en nuestra mano. Desde siendo un albañil, haciendo bien mi trabajo, ¿sí? Ya puedo estar salvando gente, porque en algún momento se puede presentar la oportunidad. Desde ese lugar, desde eso algo tan sencillo como cualquier otra de las cosas. Incluso a veces hay algo en lo que muchas veces nos hemos equivocado y hemos soltado palabras al viento. Menos mal que Dios no miente y lo que promete cumple, porque si dependiera de nosotros, hemos dicho tantas cosas y tantas promesas al Señor. No sé si a usted se le escapó, a mí un par de veces se me escapó. Señor, el día que me reciba, el día que me deje el título, el día que pueda conseguir esto, con eso te voy a servir al Señor. Y yo le he mentido un par de veces, porque he conseguido cosas que después no las usé para servir al Señor. Pero vuelva a retomar la promesa si es que en algún momento lo hizo y capaz que de ahí podemos partir. Porque en el ámbito de la reunión tenemos espacio para servir, pero también tenemos muchas cosas por hacer. Piense en todas las maneras en que podemos salvar gente. Podemos salvar gente, ¿sabe qué? Si bien yo creo que es más algo social, pero también está involucrado en esto de reconciliar al mundo con Dios. ¿Sabe cómo podemos ser de bendición? Vamos a cambiarlo, vamos a ponerle ser de bendición, que está ligado a esto también, porque después se van a dar las oportunidades de generar entrega a Cristo. ¿Sabe qué? Una escuela puede ser de bendición. ¿O no? ¿Faltan escuelas en nuestra ciudad? Sería bueno tener una escuela cristiana, ¿no? No es fácil tener una escuela cristiana. A mí con 24 años, primera experiencia pastoral, me dijeron, vaya para Maciá. ¿Sabe lo que había en Maciá? Una escuela. Con algunos líos administrativos y donde el pastor era el apoderado legal. Yo ligado a oficina, para mí nunca fue, yo vengo de escuela técnica. Media mala escuela técnica, porque era polimodal, me tocó, así que más o menos, de contabilidad, números, firmar un recibo,
llenar planillas y papeles viendo que eran los maestros, de eso no sabía mucho. Y aprendí algunas cosas. ¿Y sabe qué es lo que me dije cuando salí de Maciá? Una escuela nunca más. Esas cosas dije. Y si bien todavía casi por la experiencia lo sigo sosteniendo, me parece que estoy aflojando de a poquito. Porque tal vez una escuela pueda ser de bendición acá en esta ciudad, pero no la puede hacer una persona. Usted siendo maestro puede reconciliar al mundo con Dios, porque estamos dando un servicio. Usted siendo contador, porque lo vamos a necesitar en la escuela, y le cito la escuela porque es uno de los ejemplos, no le digo que mañana vamos a empezar con una escuela, por favor no se asuste, porque todavía no sé, pero ¿quién dice? Pero fíjese cómo empezamos a necesitar herramientas específicas para cosas específicas también o más grandes de las cuales necesitemos. ¿Sabe que tenemos muchas problemáticas acá en la ciudad también que están relacionadas con grupos específicos? Aunque a veces digamos que Crespo es nuestra ciudad tan tranquila y bonita y lo cantamos y que se habla de lo lindo en nuestro país, aunque a veces lo decimos, también tenemos nuestras cosas oscuritas en Crespo. Las cosas que no cantamos en el himno de la ciudad. ¿Sí? Esas cosas que las ponemos abajo y no queremos hablar de que hay gente que está atada a las drogas, al alcohol, que hay mucha gente que lucha con la idea de quitarse la vida. Y para eso también necesitamos personas que deseen involucrarse, trabajar con tipo de grupos operativos. Y la iglesia tal vez podamos tener oficinas que atiendan esas problemáticas. ¿Pero sabe para qué? ¿Pero sabe qué? Para eso, ¿qué necesitamos? Consejeros, psicólogos, terapeutas, oídos, y también seguramente cuestiones administrativas. O sea que también empiece a cantarlo de vuelta. El que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor, que no es solo la reunión, es más grandecito que la reunión, la viña del Señor. ¿Sí? Y tenemos mucho para compartir. E incluso le quiero contar una experiencia personal, algo de lo que muy poquitas personas conocen y saben, y que de lo cual no quiero hacer público, ni siquiera le voy a contar mucho detalle al respecto, pero hace un par de meses abrí un canal de YouTube, ¿sí? Que casi nadie sabe. Y mi canal de YouTube no es espiritual. Abrí un canal de YouTube que son de tutoriales de aplicaciones, nada que ver con la Biblia. Porque son cosas que yo fui aprendiendo a lo largo del tiempo, y el año pasado un poco con esto de replantear cosas y empezar y proyectar y emprender todo, me dije, ¿por qué no? Porque también me han llegado consultas de gente que necesitaba ayuda. Dije, bueno, lo voy a empezar porque era un proyecto que lo tenía anulado desde hace muchos años. Dije, listo, lo voy a hacer, voy a romper la vergüenza, voy a mandar, y empecé. Y grabando tutoriales, y ahí se están publicando en el canal de YouTube. ¿Sí? Ni le voy a decir cómo se llama el canal de YouTube. ¿Y sabe qué? Hace un par de semanas atrás, de tutoriales, de aplicaciones, cero espiritual, nada. Una persona me deja un comentario y me dice, te agradezco mucho porque estaba en un momento muy oscuro de mi vida, que no sabía cómo seguir, y gracias a estas herramientas estoy volviendo a empezar de nuevo. Me partió el día. Porque ni siquiera era la intención, ¿eh? O sea, no hablo de Dios. Por ahí se me escapa un Dios que me bendiga, porque ya es costumbre, ¿vio? Ahí se me escapan cada tanto. Pero ese comentario, una persona dice, un tutorial le cambió el día. Y tal vez le esté ayudando en su negocio, y tal vez le ayude en su futuro, y Dios quiera que en algún momento también encuentre a Dios. Entonces, todo lo que sabemos hacer, hasta las cosas que descartamos porque consideramos que no son espirituales o son chiquititas, le pueden cambiar el día a alguien. ¿Y por qué no tomarlo y decir, yo puedo hacer algo con esto? Yo puedo hacer algo con mi tejido, yo puedo hacer algo con mi pintura, yo puedo hacer algo con mi fútbol, yo puedo hacer algo con lo que sé, yo puedo hacer algo con esto. Yo puedo hacer algo con mi temperamento, yo puedo hacer algo con lo que he conocido, yo puedo hacer algo con lo que sé de lo que pasa aquí. Yo puedo hacer algo con esto y que le sea de bendición a alguien y que sirva para la empresa. ¿Que sirva para qué? Para que gente se siga salvando. ¿Sí? Porque en todo esto todos vamos a tener un enganche. Incluso a veces necesitamos a alguien que no concrete la venta.
Hay de los que atraen, ¿vio? Hay de los que te dejan el panfleto y después llega cuando ese ya llamó. Acá tenemos el hermano que se encarga de ventas también y dejan un montón. Y alguno pica. Y el que pica, ahí está, ahí se concreta. Entonces tal vez, ¿sabe qué? Muchos de nosotros, y le animo a que empiece por ahí, no empiece tratando de concretar las ventas, porque a veces no nos sale y nos frustramos. No podemos lograr que nadie se convierta y nos frustramos. Entonces empiece por otro lado en la empresa. Empiece por ser el que la traiga. Y después alguien va a enganchar, alguien la va a vender. Alguien va a decir y va a ayudar para que esa persona pueda decir, sí, creo. Pero alguien tiene que atraer. Alguien puede impactar. Y por eso, no era la idea de que esta palabra sirva para el tema de los grupos pequeños, pero otra vez les recuerdo que puede ser un lugar por donde podemos empezar, ¿sí? Tu asado puede ser una herramienta que salve gente, ¿sí? Lo que sabemos hacer puede contribuir a que alguien también conozca al Señor y se salve. Pero mientras llega la hora, y ya llegó la hora de ir terminando, hace rato ya era la hora de ir terminando, pero bueno, mientras llega la hora, porque también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Volviendo a la historia de la cual partimos de Jesús. Eso le pasó a Jesús más o menos ¿a qué edad? 12, 13 años por ahí, ¿sí? Cuando los varones empezaban a iniciarse también en las cuestiones de la vida adulta. Y en ese momento él ya empezó a participar, pero no era el destino final. Lo que Jesús vino a hacer iba a pasar, o sea, lo más importante iba a pasar más o menos dentro de 15 años más, un poquito más también, ¿sí? Y mientras llega la obra, mientras todavía estaba el tiempo lejano, él se estaba preparando, él se estaba ocupando, ¿sí?, de las cosas del negocio de su padre. Y esto significa también que nosotros tal vez hoy podemos hacer algo, pero también sabemos que todavía queda tiempo para algo más importante. Porque hoy puede ser mi inicio, pero tal vez me está esperando algo más importante. Un llamado pastoral, un llamado misionero, un llamado un poco más allá, o hacerme cargo de cosas más importantes, como le pasó a Jesús. Jesús empezó a hacer algunas cositas, pero lo importante venía luego. Pero mientras tanto, ocuparnos también significa ir preparándonos. Por eso no deje de aprender, y yo siempre le animo, aprenda de las cosas que tienen que ver con la palabra, pero de cualquier cosa también, porque el curso de macramé que va a empezar esta semana puede salvar gente. La clase de guitarra, el curso de inglés, el taller que va a hacer y que va a participar, lo que aprenda va a salvar gente. Todo lo que nosotros ponemos en las manos del Señor, Él se encarga de multiplicarlo, no importa lo chiquito que sea. Entonces, mientras tanto, vayamos ocupándonos en eso. Más o menos 15 a 20 años faltaban y sin embargo, Jesús todavía ya estaba empezando a ser parte de todo eso. Por eso a la meta a veces se llega por medio de un proceso, no de un simple evento. ¿Sí? Son parte también de procesos que se dan. Mientras Jesús llegaba a la cruz, de camino iba haciendo un montón de cosas. Y ahí también le animo, querido hermano, hasta que usted espera el día, porque a veces estamos esperando el día de servir al Señor. Bueno, mientras espera el día que va a empezar, vaya haciendo alguito. Vaya haciendo alguito. Mientras Jesús llegaba a la cruz, de camino discutía y conversaba con los fariseos, después empezó a convertir agua en vino, después sanaba enfermos, después predicaba y enseñaba, hizo muchas cosas hasta que llegó a la cruz. Entonces yo le animo que también hagamos eso. Si todavía pensamos que nuestra hora no llegó porque es tan elevado que es inalcanzable, cosas que a veces también nos proponemos para no hacer nada, pero eso es prédica para otro día. ¿Sí? Mientras tanto, también empecemos con cosas chiquititas. Y lo chiquitito en las manos de Dios siempre es suficiente. Y más que suficiente. Porque no solamente alimenta, sino que deja 12 canastas de sobra. Entonces, lo que está en nuestras manos, recuerde, puede servir para que nosotros podamos seguir en esto de la empresa de Dios, que es salvar gente. Hay lugar. Hay lugar en la reunión, les recuerdo, tenemos muchas cosas que necesitamos también, así que si alguien dice, yo quisiera saber cómo puedo servir en la iglesia los domingos, hay lugar, pregúnteme, yo le voy a decir cómo se puede sumar. Pero también hay más lugar en otras cosas que no tan solamente en la reunión. Con lo que sabemos hacer, ¿sí? Con las cosas que sabemos hacer. Algunas van a ser notorias, otras van a ser invisibles, pero lo que está en su mano sirve y mucho, y lo necesitamos. Y no yo, el Señor. Dios le va a invitar y le va a seguir invitando a que pueda poner lo que está en sus manos
para poder seguir haciendo su obra, y la empresa de Dios y el negocio de Dios es seguir salvando gente y nosotros podemos participar de ello. Amén. Le animo a que se pueda poner de pie en esta noche.